Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gran ocasión que nos permite el Señor de volvernos a reencontrar en este momento que usted nos está escuchando. Dios tiene algo que enseñarnos hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en la epístola a los Hebreos en el capítulo número 3 y les leeré versos 1 en adelante. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Amén. Está en sintonía de Radio Bea. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Le doy la más cordial bienvenida. Continuaremos avanzando en este viaje que el Señor nos permite tener en estos devocionales, estudiando la carta a los Hebreos. Fabulosa epístola que le invito a seguir en este programa, en las redes sociales y también a compartir a otros. En la última parte del capítulo 2 vimos cómo Dios coronó a los humanos dándoles gloria y honra. Recordamos cómo Dios tomó forma humana identificándose con nosotros en nuestros sufrimientos y tentaciones. Recordamos también que Él entregó su vida en la cruz para pagar nuestro castigo por el pecado. Y el escritor de esta epístola le está diciendo y enseñando a sus lectores en el verso 1 que quienes compartían este llamado celestial necesitaban enfocar sus pensamientos en el Señor Jesús. En otras palabras, ellos necesitaban enfocarse en Cristo. De hecho, toda la carta trata de eso, que el centro de sus pensamientos y sus acciones debiese de ser Jesús. Debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros, Él necesita ser el centro de nuestras vidas y nosotros necesitamos rendirnos a Él y a sus propósitos. ¿Es eso lo que usted está buscando en este tiempo? Porque si lo es, está enfocado. Quiero que observe el versículo número 1, que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos como creyentes. Vamos a volver a leer el pasaje en Hebreos capítulo número 3, versículo número 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los apóstoles, mis amados hermanos, fueron escogidos para ser los fundadores de la iglesia primitiva. Fueron instrumentos de Dios para abrir el territorio y esos nuevos linderos que Jesús no abarcó
porque su función fue delimitada a los hijos. También los apóstoles establecieron hombres y mujeres en la vida cristiana al servicio de ella. También hemos de referir que el Señor Jesús ejerció la función de apóstol y Él es el que iba adelante derribando el poder del enemigo. Jesús fue el fundador y la cabeza de este reino maravilloso de Dios, su Padre. El Señor Jesús no solamente actuó como apóstol, sino también actuó como sumo sacerdote, y es lo que acabamos de leer en el verso 1. Recordemos que el sumo sacerdote era el que mediaba entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios diarios a Dios. Así que en un sentido el Señor Jesús hizo esto por nosotros, al entregar su vida como sacrificio perfecto y de esa manera pagó por completo el castigo por nuestro pecado. Hermanos, Jesús se convirtió en ese puente sobre el abismo que existía entre Dios y el hombre y a través de él nos conduce a la presencia del Padre. Ese es el Jesús que estamos hoy predicando, el que nos narra la Biblia, el que confesamos y el que debemos tener presente en todo lo que hacemos. Jesús como apóstol estableció su reino en la tierra. Como sumo sacerdote, Jesús es el puente que separa entre Dios y el hombre. Y eso es lo que el verso 1 nos está hablando. Veamos ahora el versículo número 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Acá el autor de la epístola nos hace un recordatorio que Jesús fue fiel a quien lo constituyó, y también nombra a Moisés que fue fiel a la casa de Dios. Déjeme explicarle. Jesús le sirvió fielmente a su Padre. Ni la muerte pudo evitar que él fuera fiel a su llamado. Él entregó su vida por nosotros en obediencia a la voluntad del Padre. Moisés también fue fiel al llamado de Dios a su vida como legislador. Sin embargo, Jesús era digno de mayor honor que Moisés. Y esto es lo que el verso 3 nos está ilustrando. Así que veamos a un Jesús que es mayor que los ángeles, capítulo 1. Y ahora el escritor de la carta nos está llevando a nosotros. Y recordemos que a los lectores de su tiempo, un grupo de cristianos judíos, diciéndoles, ustedes admiran a Moisés porque Moisés fue un extraordinario legislador. Pero déjeme decirle que Jesús fue mayor, es mayor que Moisés. Moisés, mis amados hermanos, fue un personaje muy importante en la mente de los judíos. A Moisés se le tenía en una alta consideración, pues fue el que dio la ley. Moisés fue el que vio la gloria de Dios y había sido usado poderosamente por Dios. Por medio de Moisés el pueblo había sido librado del yugo de Egipto. Y Dios llevó a cabo numerosos milagros y prodigios. Sin embargo, el escritor a los hebreos le está diciendo a ese grupo de judíos cristianos que por muy grande que ellos consideraran a Moisés, el Señor Jesús es mayor. Y eso lo necesitamos entender, que cuando el autor de esta epístola habla acerca de Moisés, no le está quitando su mérito, también le está dando su mérito. Moisés fue quien trajo la ley, pero el Señor Jesús fue el quien trajo perdón de parte de Dios por medio de su sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Aunque Moisés participó en la ley de parte de Dios y esta ley era buena, hermanos amados, esta no era la respuesta final del problema del pecado. Escuche bien lo que acaba de decir. La ley de Dios fue buena y fue dada a Moisés, pero esta no era la respuesta final sobre el gran problema del hombre, el pecado. La ley de Moisés no podía salvar un alma ni podía transformar el mal que había en el corazón del hombre. Sin embargo, la verdad que nosotros entendemos a lo largo de toda la Biblia es que Jesús vino a brindar una salvación
perfecta. Él vino a cambiar no tan solo las acciones externas, sino las del corazón. Por eso es que es perfecta. Y de esa manera llegamos a entender que Jesús es digno de mayor honor que Moisés, no solamente por ser quien es, sino también por lo que pudo lograr. Y eso es la ilustración en el versículo número 3, lo que quiere decir al comparar la casa con el constructor de la casa. ¿Quién es más digno de honor? ¿La casa o quien la construyó? Puede que la casa sea una pieza arquitectónica maravillosa, linda, hermosa, donde se demuestra la creatividad y la destreza del constructor quien la llevó a cabo. Pero es el constructor quien merece la honra. Y esa es la ilustración, la cual en este tiempo nos debe también nosotros de llevar a entender que Jesús es el autor de nuestra salvación, merece toda nuestra alabanza, merece toda nuestra acción de gracias. Su obra maravillosa, la única obra que nos hace acercarnos a Dios, la obra de salvación. ¿Lo entiende usted, querido hermano? Yo admiro a muchos hombres de Dios. En este tiempo, en la época contemporánea, podemos hablar de grandes hombres de Dios como Billy Graham, como Luis Palau, como Gigi Ávila, etcétera, etcétera. Los líderes que han influenciado mi vida, pastores, un liderazgo extraordinario, el cual he aprendido mucho. Pero ellos han jugado una parte importante en mi vida. Yo sé que usted tiene nombres también, su pastor, su líder, sus mentores. Pero ellos, al igual que Moisés, están tan bajos, tan bajos, tan bajos, que no le llegan a los pies al autor que construyó la casa, quien merece toda honra y toda gloria. Por eso usted llegue a dar gracias a Dios por los grandes hombres de Dios que le inspiran. No estamos en contra de decir yo doy gracias a Dios por mi pastor o por mi hermano X, por mi hermano Y. ¿Cómo usa Dios en el mensaje, en la música? Mire, acá nosotros en la radio recibimos cantidad de reportes y a veces es preocupante leer algunos que la verdad, pues uno lo dejan en qué pensar. Una cosa es la estima que uno debe de tener a los hombres y siervos del Señor y otra cosa es la admiración que solo merece Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Y esto lo aborda el autor de los Hebreos en el capítulo que estamos estudiando en este devocional, capítulo 3. Moisés fue un fiel siervo sobre la casa de Dios. Les leo el versículo número 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué significa eso? Que Moisés sirvió fielmente a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar, pero no fue siempre valorado. Hubo quienes estaban celosos de lo que él hacía, del llamado que él tenía. Por años tuvo que escuchar el constante quejido y la murmuración de un pueblo, el de Israel. Es más, algunos hasta quisieron matarlo. Moisés también actuó como profeta, pues testificó las palabras que recibía de Dios. Y aunque Moisés, y destaco esto porque el pasaje lo dice, sirvió fielmente a la casa de Dios, mis amados hermanos, Jesús fue más fiel que Moisés. Jesús fue el Hijo de Dios, porque él estaba a cargo de toda la casa. Moisés era un siervo, mientras que Jesús era el Hijo y el Señor. Era
mayor que Moisés por posición en la familia de la casa de Dios. Y quiero enfatizar esto en esta ocasión. Cuidado con darle la honra al hombre. Cuidado con llegar a admirar más al hombre que al que usa al hombre. Cuidado con admirar a los siervos. Dele gracias a Dios por ellos. Pero digno de su admiración, solo Jesús. Por eso, hermanos, insistimos. Siervos usted va a ver venir de una y de otra manera. En su iglesia, en su congregación, aquí en este ministerio, en Radio Vea, pasará uno, otro y otro siervo. Se irán por 1001 razones. Pero la obra de Dios debe ser admirada no por quienes hablan detrás del micrófono, sino porque quien es dueño de esta obra, nuestro Señor Jesucristo. Y este problema lo tenían los hermanos en la época que fue escrito esta epístola a los hebreos. Admiraban tanto a Moisés, que minimizaban al dueño de la obra, Jesucristo. Así que tiempos van, tiempos vienen y a veces los problemas siguen siendo los mismos. No nos enfocamos que quien merece toda honra y toda gloria es el dueño de la obra y no quienes trabajamos en ella. Vamos al versículo número 6. Hebreos capítulo 3. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza, y Él gloriarnos en la esperanza. Observe que los lectores de esta epístola eran parte de esta casa de Dios, pero para ser parte de esta casa de Dios, debían de retener con firmeza su confianza. Y esta es una declaración importante que merece ser bien analizada. Algunos pueden interpretar esto como que el creyente puede perder su salvación si no mantiene firme su esperanza. Pero hermanos, necesitamos entender que este pasaje no está hablando de salvación. Está hablando de la gloria que Jesús merece. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó claramente que habrán muchos que no son de Él que clamarán al Señor. Las iglesias en nuestros tiempos están llenos de personas que dicen ser creyentes, pero no todos los que profesan a Jesús son verdaderos creyentes. ¿Entiende eso, mi hermano? Entonces viene la pregunta, hermano, ¿cómo puedo saber si alguien es un verdadero creyente? Pues el escritor de la epístola hace ver claramente que una de las características que poseen los verdaderos creyentes es lo que acabamos de leer y se lo voy a volver a repetir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ojo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Un verdadero creyente va a perseverar. Sus corazones han sido tocados por Dios y han cambiado su interior. Ellos mirarán a Jesús como su única esperanza y no van a permitir que distractores con falsas esperanzas incidan en sus convicciones. Hermanos, el verdadero creyente es alguien que es fiel hasta el final. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, cuando vienen los desafíos y las batallas, ¿sabe qué hacen estos? Abandonan la fe. Hermanos, aunque Moisés guió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento,
Él fue un simple siervo de la casa de Dios. Repito esto que es bien importante, porque Moisés representa a quienes sirven en la casa de Dios. Simples siervos de la casa de Dios, comparado con Jesús, la cabeza de esa casa. Porque Cristo entregó su vida para conquistar a todos sus enemigos. Nadie más ha hecho eso. Esto fue algo que Moisés no pudo hacer. Los que conocen la salvación de Jesús, conocen esa verdad y se aferran a la esperanza que Él da y confían. Por eso, es necesario reiterar que Jesús trajo salvación, en Él hay victoria y debemos de poner nuestra confianza en Él. Solo en Jesús debe estar nuestra confianza. ¿Dice amén a esto? Aleluya. Sigamos entonces ahora en el verso número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ha habido momentos en nuestras vidas en los que hemos escuchado esa voz pequeña del Espíritu advirtiéndonos, pero la presión que ha ejercido la carnalidad que batalla dentro de nosotros es muy fuerte, que resistimos esa advertencia. Y acá el escritor a los hebreos hace alusión enseñándonos este punto. Él los estaba llevando hacia el Señor Jesús, quien es mayor que los ángeles y que Moisés. Él ahora nos está mostrando que el Señor Jesús vino a ofrecer una salvación que ni siquiera la ley de Moisés podía ofrecer. Y él está trayendo, el autor, una advertencia acerca de endurecer nuestros corazones hacia la importante verdad que nos está enseñando. Es por eso que en el verso 8 nos lleva hacia ese tiempo en los días de los hijos de Israel cuando vagaban por el desierto. Allí hubo muchas ocasiones en las que se rebelaron contra Dios, murmuraron, protestaron una y otra vez contra Dios y su manera de actuar. Y no solo eso, desobedecían también sus mandamientos, de tal manera que venían derrotas a causa de su incredulidad. Por más de 40 años, ellos probaron y tentaron la paciencia y la misericordia de Dios con esa obstinada rebelión contra Dios y sus propósitos. El pueblo de Dios escuchaba su voz en el desierto. Veían esos poderosos hechos milagrosos delante de ellos. Veían la provisión maravillosa de lo que necesitaban para comer. Veían el estremecer las montañas, cómo la presencia descendía en medio de ellos, pero ellos seguían rebeldes. El pueblo de Dios escuchó de diferentes maneras a Dios en el desierto. Sin embargo, a pesar de haber escuchado a Dios, hermanos, leamos lo que sucede en el versículo número 10. A causa, dice, de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A causa de que sus corazones se desviaban constantemente, se trajo como consecuencia la ira de Dios en contra de su pueblo. Cada vez que pasaban por una región, ellos se volvían tras dioses ajenos, desobedecían las leyes de Dios
Aunque habían escuchado de los caminos de Dios, no seguían ello. Y entonces esto hizo que Dios declarara, en vez de maldición, en vez de bendición, una maldición contra ellos. Escuche lo que dice el versículo 11, capítulo número 3. Juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Esa es la maldición. Para los hijos de Israel en el desierto, esto tenía un significado. No iban a entrar a la tierra que Él les había prometido. Y de hecho muchos de ellos murieron en el desierto a causa de la dureza de su corazón. De igual manera, quienes endurecen sus corazones a la oferta de salvación de Jesucristo, no van a poder entrar en el reposo eterno que Dios ha prometido. Ese es el sentido que le está dando el escritor a esta hermosa carta a los que están escuchando y leyendo, porque está despertando la necesidad de la seguridad de que ninguno de ellos tuviese un corazón incrédulo que los apartara de Dios. Y Él les advierte para que dejen esas actitudes. Hay muchas maneras que los creyentes pueden mostrar un corazón incrédulo y pecaminoso. Esto sucede cuando prestamos oído a la naturaleza carnal y sus deseos. ¿Cuántos ejemplos podemos darle? Bueno, aquí van 2, tal vez 3. David, el gran rey David, cayó en tentación y cometió adulterio. Pedro negó a Jesús 3 veces. Saúl quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios estaba esperando. Y terminó desobedeciendo completamente la orden de Dios. Y así como él hay muchos. También podemos demostrar, hermanos, que tenemos un corazón incrédulo por nuestra falta de fe y seguridad en lo que Dios nos ha dicho. Es decir, que en vez de confiar en su palabra, en vez de caminar en obediencia, ¿qué hacemos? Nos apartamos y hacemos las cosas a nuestra manera. Debemos entonces tomar la decisión de obedecer y hacer las cosas a la manera de Dios. En ocasiones las maneras de Dios no tendrán mucho sentido para nuestras mentes. A veces nos vamos a preguntar si Dios realmente hará como prometió. Por eso en medio de las dificultades de la vida, la tentación para muchos es darle la espalda a Dios. Entonces, pregunto, ¿cómo podemos evitar caer en ese pecado de endurecer el corazón? ¿Cómo podemos vencer al enemigo y a ese deseo de la carne para vivir en obediencia absoluta al Señor? Verso 13, la respuesta a estas preguntas. Dice, verso 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Detengámonos acá. Aquí hay un llamado en una palabra que tiene un gran significado, y es la palabra exhortación. ¿Lo leyó conmigo? Verso número 13. Antes exhortaos. Escuche que hay otras versiones que utilizan otra palabra. Anímese, dice la versión Dios habla hoy. Observe la Nueva Traducción Viviente en el verso 13. Adviértanse, la NTV. La traducción del lenguaje actual dice, anímense. Bueno,
Hay tantas versiones, pero esta es una palabra que es, repito, digno de analizarla. Quiero que escuche esto, por favor. Puede significar en el diccionario alentar a alguien, consolar a alguien. También, en un sentido, puede significar fortalecer a alguien y enseñar a alguien. Ojo acá. En otras palabras, si queremos ser capaces de enfrentar al enemigo y a las tentaciones para que nuestro corazón no se endurezca, sino al contrario sea un corazón dócil para Dios, necesitamos apoyo, necesitamos aliento, necesitamos consuelo, necesitamos a los hermanos de la fe. Quiero que por favor se imagine esto. Un soldado tratando de enfrentar a todo un ejército. Hermano, humanamente hablando, eso es ridículo. Pensar que una persona pudiera enfrentar a todo un ejército por su propia cuenta. No. Sin embargo, muchas veces hay cristianos que asumen su rol de la vida cristiana de esa manera. Dios no nos ha llamado a ser solitarios, sino a ser miembros de una familia. Él no le ha dado a usted capacidades espirituales para usted mismo, sino para bendecir y compartírselos a otros. Por eso Él ha escogido repartir sus dones de tal manera que todos nos necesitemos. Hermanos, si queremos ganar esta batalla, necesitamos los ojos y los oídos de otros hermanos que nos puedan ayudar y advertir el peligro venidero. Necesitamos de brazos para que nos rodeen durante los tiempos de prueba y desaliento. Necesitamos una perspectiva y aliento para seguir adelante en medio de las dificultades. Necesitamos de los hermanos para ganar batallas. Necesitamos de los unos a los otros. Al ser hijos de Dios, participaremos de los sufrimientos de Cristo. El mundo nos va a rechazar. Vamos a ser blanco de los dardos del enemigo y el mundo no nos entenderá, así como no entendieron a Jesús. Puede que hasta algunos mueran a causa de la fe. Pero aquí viene una promesa extraordinaria que quiero leerles en el capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¡Qué bello! Si perseveramos, vamos a compartir la gloria y la bendición de Cristo. Hermano, quiero recordarle que hay grandes consecuencias por endurecer los corazones y caminar en rebelión. Hay también grandes recompensas para quienes perseveran en obediencia y fidelidad. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Y el verso 13, que ya hemos visto, la necesidad que tenemos de los unos de los otros, y luego el verso 14 se nos dice de la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo, podemos concluir que si queremos vencer tendremos que poner esa esperanza por delante. Es decir, vamos a necesitar constantemente recordar la promesa de Dios de perseverar, pues los sufrimientos son temporales. Estos sufrimientos que pasamos no se pueden comparar con la maravillosa bendición que se tiene en Cristo. Debemos entonces dejar que esa esperanza fortalezca nuestra decisión de ser obedientes y fieles. El capítulo 3 trae una conclusión y lo vamos a leer en el versículo número 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
¿Quiénes fueron los que habían oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este final, el escritor a los hebreos nos recuerda una vez más el ejemplo de los hijos de Israel en el desierto. A ellos se les advirtió que no endurecieran sus corazones. A ellos se les advirtió que un corazón endurecido hacia Dios y hacia sus propósitos es peligroso. Por 40 años estuvieron tentando a Dios y a su paciencia. Dios soportó sus murmuraciones y sus quejas. Pero quienes endurecieron sus corazones no vieron la tierra que les había prometido. Estos murieron en el desierto y nunca encontraron el reposo que anhelaban. Eso lo dice el verso 18. Permitieron que sus corazones pecaminosos e incrédulos les impidieran ver la plenitud de la bendición de Dios. Mis amados hermanos, solo cuando somos fieles y ponemos nuestra confianza en Él, podremos conocer la grandeza de la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Quiere usted ver la plenitud de las bendiciones de Dios? Necesita ser fiel y necesita que sus hermanos estén a su lado, exhortándoles a esa fidelidad. O yo quiero animarle a que si usted no se congrega, se congregue. Pero antes de eso, usted necesita entender que en medio de las batallas que está enfrentando, no se desanime, no tire la toalla, no deje que la incredulidad lo atrape, porque eso le va a llevar al endurecimiento de su corazón. Y usted y yo estamos con esa actitud dispuestos a enfrentar lo que enfrentaron estos en el desierto, en el ejemplo que el capítulo 3 de Hebreos nos está planteando. A ellos no les importó quedarse tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un corazón endurecido. ¿Cuántas veces yo he platicado con personas que han endurecido en su corazón, y cuando uno les plantea acerca de la fidelidad de Dios, de la esperanza en Dios, la cuestionan? Y en la plática hemos tenido que hablarles sobre las consecuencias de un corazón endurecido que desata la ira de Dios. ¿Y saben qué responden? Bueno, si me va a pasar eso, que me pase. Si tengo que ir a la condenación, que vaya. Hermano, eso es impactante. Sobre todo cuando uno está hablando con una persona que tiene conocimiento del Señor, que tiene o que tuvo un historial de fe, pero que la perdió. Y la perdió porque dejó de confiar en el Señor, dejó de confiar en la promesa de Dios y se dejó o se apartó de sus hermanos. Por eso no es correcto en esta hora. Yo quiero decirle a usted que ha dicho: yo no necesito de congregarme, yo no necesito de mis hermanos. ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué ir a una congregación? Yo solo puedo. Eso es antibíblico. Y yo sé que muchos me van a decir: hermano, ¿para qué voy a murmurar? Ahí solo critican, ahí solo pasa esto, pasa lo otro, y nos muestran el gran listado de razones por las cuales dejaron de asistir. Y yo no se las voy a negar, porque como hemos de ser realistas, no existe ninguna congregación que modele perfección, no existe.
Pero ese planteamiento es un planteamiento de un corazón que se está endureciendo. Porque así como usted me puede plantear una congregación con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 defectos, yo le puedo plantear 1, 2, 3, 20, 30, 100 cosas positivas que usted puede tomar si se congrega. No porque lo diga yo y mi experiencia, sino porque la Biblia no lo dice. Cada vez que uno va y se congrega, obtiene grandes bendiciones. Quiero que observe el modelo de la iglesia primitiva. Quiero que usted lea el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 al 10. Usted va a ver la dinámica de aquellos que se congregaban. Quiero que usted tome una concordancia, que vaya, lo googlee, la frase los unos a los otros, expresiones que usó Pablo al referirse a una congregación. Y usted se va a dar cuenta de los grandes y hermosos beneficios que es de congregarse. Pero nosotros vemos, como se dice popularmente, el pelo en la sopa, el punto negro en la gran planicie blanca. Y entonces eso nos provoca a ya no congregarnos. Peligro. Peligro, usted está corriendo grande riesgo. ¿Y sabe cuál es el riesgo? Endurecimiento en su corazón. Muy probablemente esto provoque en usted molestia, pues eso es algo natural. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, esto lo extraemos de la palabra del Señor. Esto no se lo estoy hablando como una experiencia personal. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No es lo mismo estar solo que estar acompañado de personas que nos animen. No deseche esa mentira, ese engaño del enemigo. Es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Alguna vez usted ha resistido el llamado o la dirección de Dios? Bueno, mucha gente lo está haciendo en este tiempo. ¿Cuál es el resultado de endurecer el corazón para las cosas de Dios? Si vemos en el pueblo de Israel, una generación no entró para poseer la tierra. Hoy pidámosle al Señor que nos muestre si hay algún área en nuestra vida en la cual haya endurecimiento. Y pidámosle que Él quiebre todo endurecimiento. Pero no olvide agradecerle a Dios que a pesar de las batallas de la vida, en Él tenemos una esperanza maravillosa. Pídale que abra sus ojos para que pueda ver la manera en que, habitando en comunidad con sus hermanos y hermanas, eso pueda provocar un ánimo en medio de lo que usted esté atravesando en una situación difícil. Padre que estás en los cielos, hoy estamos poniendo en tus manos la vida de los hombres y de las mujeres que han escuchado esta enseñanza. Mi oración es pedirte que si en este momento hay alguien que ha estado endureciendo su corazón,
y a su vida ha venido a argumentos por las cuales lo ha llevado a apartarse de. Hoy te pido misericordia y gracia para que ellos vuelvan a ti. Si en este momento en tu corazón, hermano que me escuchas, hermana, Dios te lleva y te toca para pedirle perdón, pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, he estado viviendo neciamente, equivocadamente, orgullosamente. Hoy te pido perdón. Padre, que tu Espíritu Santo descienda allí donde ellos se encuentren y que una mente renovada, un espíritu nuevo, una visión de vida nueva traiga esa transformación para seguir caminando y poder conquistar, Señor, el lugar donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 74 57 y para el extranjero más 502 4235 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.